Ahora, para este segundo capítulo, Pablo se enfoca en otro tema, que es una de las cuestiones prácticas más importantes de la iglesia. Y esta práctica es la oración. Y cuando hablamos de la oración, cuando Pablo nos habla de la oración en este segundo capítulo de Timoteo, no se refiere a la oración que nosotros hacemos en lo personal. Sí, por ejemplo, el Señor Jesús en el Sermón del Monte, que se encuentra en el capítulo 6, nos enseñó a orar en nuestro aposento. Él dice que vayas a tu aposento y cerrada la puerta, ores a tu Padre que está en lo secreto. Ese es un tipo de oración que todos los cristianos debemos practicar en lo personal, en lo secreto, en nuestro tiempo devocional con el Señor. Pero ese no es el tipo de oración del que Pablo nos va a hablar aquí, sino que Pablo nos está hablando aquí de la oración que se hace dentro de la iglesia, de la oración colectiva que la congregación de los santos hace al Señor, cuando está la iglesia reunida. Y vamos a ver lo que dice el versículo 1 de 1 Timoteo 2. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, ¿sí? Lo primero que podemos decir acerca de la oración en la iglesia es el sentido de la urgencia o el énfasis que Pablo hace acerca de la oración. Dice: exhorto ante todo, ¿sí? Como si Pablo dijera: por encima de todo, te encargo que oren. Exhorto ante todo a que se hagan oraciones, ¿sí? Y es interesante que Pablo dedica un capítulo entero de esta carta. Obviamente él no dividió la carta en capítulos, pero es una muy buena parte de la carta la que él dedica a la oración. Él da instrucciones para la oración. Y me parece muy interesante, no solamente que Pablo dedica una buena parte de esta carta a la oración, sino que el libro más grande de la Biblia, que ¿cuál es? Salmos, está dedicado a la oración. Se podría decir que los salmos son oraciones que son acompañadas por música o que están escritas en una forma poética. Algunos dicen que si uno quiere aprender a orar, debería leer el libro de los salmos. También es interesante que los grandes hombres de la Biblia, encabezados por el Señor Jesús mismo, dedicaban gran parte de su vida, gran parte de su ministerio a la oración. Es interesante, hermanos, que el Espíritu Santo, cuando vino a la iglesia estaba orando. Cuando el Espíritu Santo vino a este mundo, la iglesia estaba orando. Ahora, hermanos, y aquí me surge una pregunta: ¿qué lugar le estamos dando a la oración en nuestra vida? Y ahora una pregunta para los que somos líderes en esta iglesia: ¿qué lugar le estamos dando a la oración en esta iglesia? Creo que son preguntas en las cuales nosotros debemos reflexionar. ¿Cuál es el lugar que le estamos dando a la oración en nuestra vida? Si Pablo dice que exhorto ante todo a que se hagan oraciones, a que se hagan rogativas, ¿cuál es el lugar que realmente le estamos dando a la oración en esta iglesia? Creo que es algo en lo que tenemos que meditar. Ahora, hermanos, Pablo nos habla aquí de diferentes categorías o de diferentes clases de oración, y todas estas oraciones deben ser practicadas por la iglesia. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Todas ellas son oraciones, pero son diferentes formas o diferentes tipos de oración. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. Lo primero que dice es a que se hagan rogativas. La palabra griega que aquí se usa en el original es deeseis, que se refiere a comunicar nuestras necesidades a Dios, es decir, pedir que Dios supla las necesidades, ¿sí? Cuando dice exhorto ante todo que se hagan rogativas, se refiere a que nosotros debemos expresar al Señor cuáles son nuestras necesidades y pedirle a Dios que supla aquellas necesidades. También dice que exhorto a que se hagan oraciones, ¿sí? Pareciera como que fuera redundante, ¿no? Rogativas, oraciones, a veces pensamos que es lo mismo, pero en el original, el griego se escribe proseukás, que implica un deseo del alma, un deseo del alma, un deseo del corazón. Es decir, expresar a Dios cuáles son los deseos de nuestro corazón. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 37, versículo 4? Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una cosa es orar por lo que nosotros necesitamos, por lo que son nuestras necesidades básicas personales, pero otra cosa es orar por lo que nuestro corazón anhela. Entonces, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia se junta para orar, también debemos expresarle al Señor cuáles son los deseos de nuestro corazón. Desde luego, aquellos deseos que provienen de un corazón limpio, ¿verdad? De un corazón puro, de un corazón santo. También dice el tercer tipo de oración son las peticiones. Y las peticiones en el original griego es la palabra enteuxeis, que se refiere a interceder delante de una autoridad. Es decir, orar por otros
reconociendo la autoridad de Dios. Cuando nosotros intercedemos delante de Dios es porque estamos trayendo delante de Dios las peticiones, ¿sí?, los anhelos de otra persona, reconociendo quién es Dios, reconociendo la autoridad de Dios. Nosotros funcionamos como ese intermedio, por así decirlo, ¿sí? Cuando oramos por las necesidades de los otros, nosotros nos estamos poniendo entre esas otras personas y Dios para presentar las peticiones de esas personas, ¿sí? Y por último, dice acciones de gracias. La palabra griega aquí usada es eucaristías, que es expresar nuestra gratitud a Dios simplemente, ¿no? Entonces vemos que la oración dentro de la iglesia debe contener estos 4 elementos: presentar al Señor nuestras necesidades, presentar al Señor cuáles son los anhelos de nuestro corazón, ¿sí? Por ejemplo, una necesidad de esta iglesia, ¿cuál sería? Pues que Dios supla para que podamos pagar la renta, ¿sí? Para que podamos cubrir con los gastos corrientes, para que Dios provea la palabra que necesitamos cada semana. ¿Cuál sería un anhelo del corazón? Pues que esta iglesia pueda seguir creciendo, ¿verdad? Que el evangelio siga predicándose a través de nosotros. ¿Cuáles serían las peticiones o las intercesiones? Bueno, cuando nosotros oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando por tribulaciones, dificultades, necesidades, etcétera, ¿sí? Y acciones de gracias, pues como lo que hicimos el día de hoy en la primera hora de la mañana, que tomamos un tiempo para dar gracias a Dios por este año, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros oramos como iglesia, el apóstol Pablo nos enseña a incluir estas 4 cosas en la oración, ¿sí? Ahora, el apóstol aquí no enseña que debemos hacer todas estas clases de oración. Perdón, el apóstol nos enseña que debemos hacer todas estas clases de oración, pero también dice que debemos hacerlas por todos los hombres. Nuevamente vuelvo a leer: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Significa aquí literalmente por toda la humanidad o por todos los seres humanos, ¿sí? El apóstol nos instruye a que oremos no solamente por el círculo de nuestra iglesia, sino a que se hagan oraciones por todos los hombres, por todas las personas, por toda la humanidad. ¿Y por qué tenemos que orar por todas las personas? ¿Por qué el apóstol nos dice que debemos orar por todos los hombres? Para entender un poco mejor este concepto, me voy a brincar un poquito los versículos 2 y 3 y los voy a invitar a que vayamos al versículo 4. Voy a leer a partir del 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, o el hombre Cristo Jesús, como dicen algunas otras traducciones, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Si nosotros leemos esta parte de la Escritura, podemos entender por qué el apóstol nos instruye a orar por todos los seres humanos, porque Dios quiere que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, hermanos, si Dios quiere que todos sean salvos, entonces, ¿qué pasa con la doctrina de la elección? Nosotros creemos en la doctrina de la elección, ¿verdad? Nosotros sabemos que no todos van a salvarse, ¿cierto? ¿Por qué dice Pablo entonces que Dios quiere que todos sean salvos? En primer lugar, hermanos, porque es la voluntad de Dios que todos se salven, pero no nos referimos a su voluntad decretiva. No nos referimos a su voluntad decretiva, sino a su voluntad de disposición. Dios desea, Dios tiene una buena disposición hacia los seres humanos. Dios desea que todos se salven, aunque al final los seres humanos no sean todos salvos, ¿sí? Recordemos que Dios tiene una buena disposición hacia los seres humanos y por eso Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Por eso da la lluvia temprana y la tardía, por eso sigue habiendo cosechas. Por eso el mundo sigue siendo sustentado por Él. Dios tiene una buena disposición hacia la humanidad, hacia su creación. Pero Él desde la eternidad ya ha decretado quiénes han de salvarse. Si nosotros dijéramos que por este pasaje toda la humanidad va a ser salva, como algunas denominaciones o como algunas sectas así lo creen, entonces este pasaje estaría en una clara contradicción con el resto de la Escritura. Y nosotros creemos que la forma correcta de interpretar la Escritura es a partir de la misma Escritura. Por lo tanto, si tenemos pasajes en la Biblia que claramente enseñan que no todos van a ser salvos, entonces no estamos hablando de que Dios decreta que todos sean salvos, sino que Dios desea que su mensaje, que el mensaje del Evangelio sea predicado a todos los seres humanos para que todos los seres humanos tengan al menos la oportunidad de acercarse al Señor, aunque Él ya ha determinado eternamente quiénes han de salvarse. Así que por eso debemos orar por todos, hermanos. En segundo lugar,
El mensaje del Evangelio debe predicarse a tantos como sea posible y debemos orar para que aquellos que escuchen el mensaje vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, nosotros no podemos saber, no sabemos ni podemos saber quiénes son los elegidos de Dios, no sabemos quiénes Dios ha decretado que sean salvos. Entonces, ¿por quién debemos orar? Pues por todos. Debemos orar por todos porque nosotros no sabemos quiénes el Señor ha determinado que acepten su mensaje, que acepten el Evangelio. Por lo tanto, ya que no sabemos, pues entonces incluyamos a todos, incluyamos a toda la humanidad. Debemos orar por todos los seres humanos para que todos se arrepientan, aunque al final no todos se arrepientan, aunque al final no todos sean salvos. Pero es la voluntad del Señor que el mensaje llegue a tantos como sea posible. Versículo 7 dice: para esto fui yo constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Esta labor de la predicación del Evangelio es tan importante que Dios ordenó apóstoles para enseñar la doctrina y para predicar el Evangelio, entre los cuales se cuenta el mismo Pablo, que fue especialmente designado para la predicación a los gentiles, o sea, las culturas no judías, o sea, todos los demás, o sea, nosotros, o sea, todos. El Señor dedicó personas llamadas apóstoles específicamente para que ellos enseñaran la doctrina, porque es muy importante que el Evangelio sea predicado en todas las partes del mundo. Por esa razón el apóstol nos instruye a que oremos por todos los seres humanos, y cuando la iglesia se reúne para orar, nosotros tenemos que orar por todas las personas. Cuando nosotros tenemos nuestra reunión de oración, cuando hacemos oración en las reuniones en las casas, tenemos que hacer oración para que el Evangelio se predique a todas las personas, para que el Evangelio siga siendo predicado en todas partes del mundo y aun aquellas partes en donde el Evangelio no ha llegado todavía. Nosotros tenemos que orar por la salvación de las personas, porque es la voluntad del Señor que todos sean salvos. ¿Amén? Muy bien, versículos 2 y 3, me voy a regresar otra vez. Estamos hablando de la oración por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, la primera instrucción de Pablo es que debemos orar por todas las personas, ¿sí? Pero después nos da una instrucción adicional, que debemos orar especialmente, sí, oremos por todos, pero especialmente oremos por aquellos que están en cargos de autoridad, por los presidentes, por los gobernadores, por los alcaldes, policías, agentes de tránsito, los jefes en nuestros trabajos, por cualquier persona que ostente un puesto de autoridad sobre nosotros. Ahora, hermanos, yo sé que no es fácil orar por los gobernantes, especialmente cuando pensamos que son malos y que son corruptos, ¿verdad? Pero, hermanos, tomemos el ejemplo de Pablo. ¿Sabe quién era el emperador cuando Pablo escribe esto? Cuando Pablo nos ordena orar por los que están en puestos de autoridad, por los reyes y gobernadores. Nerón, el mismo que inició un incendio en Roma y culpó a los cristianos. Dijo: los cristianos tienen la culpa, mátenlos a ellos. El mismo que se hizo famoso por ser despiadado y sanguinario, sí, por empalar gente. El mismo que años más tarde mandaría a cortar la cabeza de este mismo Pablo. Así que, hermanos, si él dijo oren por sus gobernantes, aunque sean como Nerón, nosotros tenemos que orar también por nuestros gobernantes, aunque creamos que sean malos, aunque creamos que sean corruptos, incompetentes, mentirosos o lo que sea. Nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes. La iglesia tiene que orar por nuestros gobernantes. Nuestra opinión de ellos no importa. No importa lo que opinemos de ellos. Lo que realmente importa es lo que Dios nos ordena hacer. La iglesia no está para que nosotros emitamos nuestra opinión acerca de los políticos, si tal es bueno o es malo. El Señor ordena que la iglesia ore por los gobernantes. Nuestras diferencias políticas se pueden quedar afuera. Tal vez afuera podemos hablar de nuestras diferencias políticas, pero cuando la iglesia se reúne para orar, tenemos que bendecir a nuestros gobernantes a través de la oración. El propósito de que nosotros oremos por nuestros gobernantes, por un lado, es su salvación, como ya lo mencionamos, que Dios quiera que ellos se salven, que ellos vengan al conocimiento de Cristo. Ese es el deseo del Señor, y nosotros debemos compartir ese deseo, que ellos vengan al conocimiento de Cristo. Pero por otro lado, es que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Porque, hermanos, cuando la corrupción es la que gobierna, desgraciadamente a veces es imposible vivir con honestidad, ¿verdad? ¿Qué hace el cristiano cuando el crimen organizado exige una cuota para respetar su negocio, para respetar sus vidas? ¿Saben qué? A veces el cristiano tendrá que ceder para conservar su vida o la vida de sus seres queridos.
pero no hay paz en eso. No podemos decir que eso está bien, pero el cristiano algunas veces se va a ver obligado a participar en estas cosas, incluso para conservar su propia vida. Cuando la corrupción es la que gobierna, hasta para hacer el más sencillo de los trámites hay que dar alguna especie de soborno. Y el cristiano no se deleita en eso, pero tristemente se ve obligado porque nuestro gobierno es corrupto. Por eso tenemos que orar por nuestros gobernantes, para que podamos vivir en toda piedad y honestidad, porque cuando el gobierno es malo, cuando el gobierno es corrupto, aún vivir en piedad y aún vivir en honestidad se vuelve algo imposible. No estoy diciendo que se justifica hacer estas cosas, pero quiero que veamos esto, hermanos, que el cristiano se ve muchas veces obligado a participar en cosas que no quiere por causa de la corrupción. Esa es la realidad en la que vivimos, al menos es la realidad en la que vivimos aquí en América Latina, ¿verdad? Por eso debemos orar por los gobernantes, para que podamos vivir honestamente, para que Dios nos guarde de participar en estas cosas. A veces participamos en estas cosas hasta por accidente, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Porque así es nuestro gobierno y tenemos que orar por ellos para que estas cosas sean quitadas del gobierno, para que nuestro gobierno sea un gobierno honesto, para que nuestro gobierno sea un gobierno piadoso, no corrupto. Así que, hermanos, tenemos la primera instrucción de Pablo, que debemos orar por todas las personas para que se salven, pero especialmente debemos orar por nuestros gobernantes. Y esto debe ser incluido en las oraciones que hacemos como iglesia, cuando la iglesia se reúne. Ahora vamos a continuar leyendo. Dice versículo 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahora, hermanos, tenemos que recordar que Pablo está hablando de la oración en el contexto de la iglesia. Cuando dice que quiero que los hombres oren en todo lugar, quiere decir que en donde sea que haya una reunión de la iglesia, debe haber oración. Y ese es un elemento clave, es un elemento fundamental, indispensable en las reuniones de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, tiene que haber oración. Tenemos que orar que para los judíos y otras culturas de la época, la oración tenían que orar ellos orientándose hacia algún templo, ¿no? Orientándose hacia algún lugar geográfico, o para ellos era importantísimo que en la oración tenían que dirigirse a lo mejor al templo, ¿verdad? O tenían que ir a un cierto lugar, tal vez a algún monte, tal vez a algún lugar apartado para orar, ¿verdad? Y esos eran los lugares en los que se tenía que orar. Pero Pablo dice, quiero que los hombres oren en todo lugar. Pablo le enseña a Timoteo que en donde sea que la iglesia se reúna, en donde sea que la iglesia se encuentre, la iglesia tiene que orar. Si es en el templo de la iglesia, excelente, pero si es en una casa, también ahí es excelente, la iglesia tiene que orar. Si nos reunimos en algún paseo, ya sea en algún campo, en algún río, en algún campamento, etc., allí la iglesia tiene que orar. Es un elemento indispensable en las reuniones de la iglesia. Así que el apóstol nos enseña que tenemos que orar en todo lugar, pero también dice que debemos orar levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué significa orar levantando manos santas? Quiere decir manos limpias, manos no manchadas de sangre, no manchadas de alguna clase de suciedad, sin ira ni contienda. Uno de los secretos para la oración efectiva dentro de la iglesia es tener una conciencia limpia y tranquila. Cuando hay división, cuando hay pleitos, cuando hay enojos, cuando hay pecados no confesados, resentimientos, celos, ira, cosa parecida entre los hermanos y hermanas, eso mantiene nuestra mente no enfocada en lo espiritual, sino en lo terrenal. Y cuando nuestra mente, hermanos, está enfocada en estas cosas, cuando nuestra mente está enfocada en las iras, en los pleitos, en el resentimiento, etc., entonces esto se convierte en un estorbo para que la oración sea llevada a cabo de forma efectiva. Porque nuestra mente, ¿en dónde está enfocada? En las cosas de este mundo, en las cosas terrenales. Pablo exhorta que se eliminen estas cosas de la iglesia para poder orar. Quiero que los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero que en la iglesia haya paz, haya armonía, ¿sí? Haya este amor fraternal de la que también se nos habla que tenía la iglesia de Filadelfia. Que tengamos amor fraternal entre nosotros, para que ningún pleito, ningún problema que podamos tener entre nosotros se convierta en un obstáculo para que la oración sea llevada a cabo de forma efectiva, ¿sí? Cuando hay estas cosas en la iglesia, entonces orar se vuelve algo bien complicado y nosotros no podemos enfocarnos claramente en lo celestial. Y quiero hacer notar también, hermanos, que a partir del versículo 8 que ya leímos y en adelante,
Pablo hace algunas recomendaciones prácticas para la iglesia, pero también hace una distinción entre hombres y mujeres. ¿Sí lo notaron cuando lo leímos? Que da unas instrucciones para hombres y otras instrucciones para las mujeres. Lo que acabamos de leer en el versículo 8, lo leo nuevamente. Quiero pues que los hombres, varones, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Claramente este versículo va enfocado a los varones. Y lo que menciona del versículo 9 en adelante está claramente enfocado a las mujeres. Mientras yo estudiaba para preparar este tema, hermanos, vi que varios comentaristas, o los comentaristas concuerdan en que Pablo hace esta diferencia por un problema que estaba sucediendo particularmente en la iglesia de Éfeso, ¿sí? Esto no quiere decir que los principios establecidos no sean aplicables a nosotros, ¿sí? Como si dijéramos, bueno, Pablo está atacando un problema ahí en Éfeso, entonces eso que está de ahí para adelante es para ellos, no es para nosotros. No quiere decir que no lo podamos aplicar a nosotros. Simplemente tenemos que entender que Pablo los está aplicando con cierta fuerza adicional o con cierto énfasis adicional, ¿sí? Pablo está aplicando el principio, pero no lo está aplicando de la forma, digamos, regular, sino que lo está aplicando enfáticamente por el problema que existía en esa iglesia. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, hermanos, es acerca de tener una conciencia tranquila y estar en paz con los otros hermanos en la congregación local. Y Pablo lo está enfocando a los hombres, pero yo les pregunto, ¿consideran ustedes que esa recomendación solo se aplica a los hombres? ¿Será que solamente los hombres tienen que cuidarse de no estar en ira, de no estar en contienda, de no tener pleitos y las mujeres que se deschonguen? Claro que no, ¿verdad? Es claro que Pablo está haciendo una aplicación especial para la iglesia de Éfeso, pero el principio de que no haya iras ni contiendas, de levantar manos santas, es aplicable para toda la iglesia, sean varones o sean mujeres. Pero Pablo hace este énfasis por el problema que está habiendo en la iglesia de Éfeso en ese momento. El principio es que no tiene que haber contiendas, no tiene que haber ira entre nosotros porque eso estorba la oración. Tenga eso en mente, porque aplica un caso parecido de aquí en adelante cuando dan una instrucción para las mujeres. Versículo 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. De nuevo, hermanos, Pablo está hablando de la oración. Todo el capítulo 2 está enfocado a la oración. De repente puede parecer como que Pablo cambia de tema. ¿Por qué si estás hablando de la oración de repente me hablas de que la mujer tiene que vestirse de tal o cual manera? Bueno, Pablo está dando instrucciones para que la oración colectiva se lleve a cabo correctamente. Y un problema que había en Éfeso era que su cultura tenía un matriarcado bien marcado, empezando con que la deidad principal de ellos era femenina, era la diosa Diana. Esta historia usted la puede leer en Hechos 19 cuando tenga oportunidad, lo invito a que tome nota, Hechos 19, pero ahí va a ver que la idolatría hacia la diosa Diana era tan grande que cuando se dieron cuenta que los predicadores eran judíos, dice que ellos estuvieron gritando durante 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Todo el pueblo tenía un gran aprecio por su deidad femenina, que era la diosa Diana. Así que esta influencia también estaba dentro de esta iglesia en particular en Éfeso, y había mujeres entre la congregación que eran muy pudientes económicamente y les gustaba vestir con mucho ostento para ir a las reuniones de la iglesia. No solamente eso, ellas querían tener mucha influencia y ellas querían tener autoridad en la iglesia. Su objetivo, el objetivo de estas hermanas, no podemos decir que no eran hermanas, simplemente tenían este problema o esta dificultad en su vida. Y su objetivo claramente era ser el centro de atención en la iglesia. ¿Es una familiar? Por eso Pablo hace énfasis en este punto hacia las mujeres. Les dice, hermanas mujeres, que su objetivo no sea llamar la atención, llegar al lugar con vestidos ostentosos, con peinados ostentosos, tratando de llamar la atención de todos. Creo que el principio que podemos extraer de aquí es el decoro en la vestimenta cuando venimos a las reuniones. Y de nuevo, aunque el énfasis es hacia las mujeres, me parece que esto también se aplica a los hombres. Debemos vestir con decoro cuando venimos a la reunión, porque el centro de atención no deben ser las personas, no debemos ser nosotros, con nuestra forma de vestir. No deben ser las personas el centro de atención, sino a quién están adorando las personas, a Dios.
Ese debe ser el centro de atención de nuestra reunión. Y si mi vestimenta o si la vestimenta de una persona está distrayendo la atención de los demás hacia esa persona, entonces me parece que esa persona tiene que hacer cambios en su forma de vestir al venir a la iglesia. Me parece que aún el día de hoy podemos enfatizar esta enseñanza un poco en las mujeres, porque creo que es más fácil que los hombres se distraigan por la forma de vestir de una mujer que al revés. Que una mujer pueda distraerse por cómo se viste un hombre. Sí puede pasar, pero definitivamente es más común de la otra manera. Ahora, hermanos, ¿qué es el decoro? Bueno, eso va a depender mucho de la cultura y de la forma de pensar de la congregación, de las personas que se encuentran en la congregación. Para algunas congregaciones, el decoro pues es usar etiqueta rigurosa, ¿verdad? Usar traje, usar corbata, usar moño, ¿no? Cosas por el estilo. Pero déjenme decirles, hermanos, que aún eso puede convertirse en una vestimenta ostentosa. Aún vestir de etiqueta puede convertirse en nuestro corazón en una manifestación de nuestra propia vanidad. Por eso les digo que el decoro creo que va a depender mucho de la congregación local en la que cada uno se encuentre. La reunión, hermanos, no es una competencia de moda, no es una competencia para ver quién se viste más formal, no es una prueba para ver quién viste bien y quién no, no es un examen, ¿verdad? No vamos a juzgar a las personas que entran por la manera en la que se visten. Algunos prefieren usar traje y corbata mientras otros prefieren los jeans, ¿no? Algunas mujeres prefieren usar pantalón y otras prefieren usar vestidos o faldas. ¿Quién determina lo que es correcto? ¿Cuál es el código de vestimenta para las reuniones? Me parece, hermanos, que el problema de las mujeres en Éfeso no provenía precisamente de su ropa, sino de la intención que tenían al usar esa ropa. Si no tuvieran el deseo de ser admiradas y de llamar la atención, quizá ni siquiera habrían considerado vestirse de tal o cual manera, quizá ni siquiera habrían considerado peinarse o adornarse, ponerse joyas de una o de otra manera. Así que más que decretar una ley de cómo debemos vestirnos en la iglesia, más bien creo que debemos apelar a nuestra propia conciencia, apelar a nuestro sentido, que el Señor nos ha dado precisamente para que lo usemos. Creo que podemos hacernos algunas preguntas, y esto aplica tanto para hombres como para mujeres. ¿Cuál es la intención de mi corazón al usar esta ropa? ¿Qué es lo que quiero expresar? ¿Qué es lo que quiero denotar? Mi atuendo podría de alguna manera atraer la atención de los demás hacia mí. La cantidad de piel que estoy mostrando es apropiada para una reunión de adoración. Con mi ropa resalto mi figura tanto como para distraer a otros de la adoración. ¿Qué es lo que quiero resaltar, al Señor o mi figura? Hermanos y hermanas, recuerden que para la oración colectiva debemos tener la conciencia tranquila. Así que desde el momento en que elegimos la ropa que usaremos para la reunión, no podemos ir en contra de nuestra conciencia. Debemos preguntarnos y debemos analizar nuestro corazón para ver con qué intención estamos utilizando nuestra ropa. Yo creo que cada quien es libre de vestirse como desee para la reunión, pero tenemos que hacerlo a fin de no ser un estorbo para la adoración en la iglesia. Si mi forma de vestir está atrayendo la atención de los otros hacia mí y los está distrayendo de tener la atención hacia el Señor, entonces me parece que tenemos algo que arreglar delante de Dios. Dicho de otra manera, cuando nos vestimos de forma indecorosa, llegamos a ser estorbos para la adoración en la iglesia. Así que el tema del vestido sí es un tema que creo que cada uno debemos analizar en lo particular y debemos atenernos a nuestra conciencia y preguntar delante del Señor si la ropa que estoy utilizando es apropiada para la reunión de adoración. Ahora, también Pablo, aparte de hacer énfasis en la vestimenta exterior, Pablo les da a las mujeres todavía otra recomendación más, que más que procurar adornarse exteriormente con joyas y vestidos lujosos, mejor procuren adornarse de buenas obras. Las invita a procurar llamar la atención por la buena fama, por ser mujeres piadosas, por ser mujeres santas, por ser mujeres sabias, no por su figura, no por su forma de vestir. Dice, hermanas, si quieren hacerse notar, si quieren verdadera belleza, si quieren conseguir la verdadera belleza, adórnense, pero de buenas obras, adórnense, pero de santidad. De hecho, este tema también lo toca el apóstol Pedro. Vamos a ir a primera epístola de Pedro, capítulo 3, un poquito más adelante. Primera de Pedro, capítulo 3.
versos 3 y 4. Voy a leer, dice, y está hablando a las mujeres: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, hermanos, esto es a lo que nos invita el apóstol Pablo, a que las mujeres se adornen, no con peinados ostentosos, no con joyas, no con vestidos lujosos. Como les decía, no es una competencia de moda, sino más bien a que las mujeres sean conocidas por ser piadosas, por ser santas. Ahora, hay otro problema que Pablo está atacando en esta parte de la escritura de 1 Corintios 2, que se encuentra en los versos del 11 al 15. Voy a leer, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Tenemos que recordar, hermanos, que Pablo está aplicando un énfasis o una fuerza especial en esta enseñanza por el problema que había particularmente en la iglesia de Éfeso. Y este problema, como les digo, era que las mujeres querían tener cierto estatus o cierta influencia dentro de la iglesia. Ellas querían incluso controlar o gobernar a la iglesia. Estas eran mujeres empoderadas por su cultura y su estatus social, eran mujeres pudientes. Pero Pablo dice que la mujer debe aprender en silencio y no enseñar ni dominar sobre el hombre. De nuevo, este es un principio real y válido para nosotros. Pero entendamos que Pablo lo está exponiendo con fuerza por el problema que existía ahí en Éfeso. Esto, hermanos, no significa de ninguna manera que la mujer no debe enseñar o que la mujer tiene prohibido predicar. No prediques. Si te encuentras con alguien en la calle y se presta la oportunidad de predicar el evangelio, no le prediques porque eres mujer. No significa eso, ¿sí? De hecho, tenemos varios ejemplos en toda la Biblia de mujeres que enseñaban y predicaban, particularmente en el Nuevo Testamento. Por mencionar algunos, empezando por la madre y la abuela del mismo Timoteo. Fueron ellas las que le enseñaron la escritura a Timoteo, y Timoteo era hombre. Entonces no me digan que una mujer no puede enseñar la palabra, ¿sí? Priscila y su esposo Aquila acompañaron a Pablo en sus viajes misioneros. De hecho, ellos le explicaron a Apolos más exactamente el camino de Dios. Y dice la Biblia que fueron los dos, tanto Priscila como Aquila. Cuando Apolos estaba predicando, lo trajeron aparte y le dijeron: mira, está bien lo que estás enseñando, pero déjanos explicarte mejor el camino de Dios. Y fueron Priscila y Aquila, y fueron fieles compañeros del ministerio de Pablo. También se nos habla de Febe, que era una diaconisa a la que Pablo expresamente recomendó en Romanos 16. Pablo dedicó una parte de la carta de Romanos a recomendar a una diaconisa. ¿Sí? Vamos a Romanos 16, por si no me creen. Porque ya los estoy viendo que me están pelando los ojos. Romanos 16, 1. Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, ahí está, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. De hecho, en este mismo capítulo de Romanos 16, Pablo menciona a varias mujeres que han trabajado con él por el evangelio, en este mismo capítulo. Entonces, cuando la Biblia, cuando el apóstol le dice a Timoteo que la mujer debe aprender en silencio, no se está refiriendo a que la mujer no debe participar en nada en la iglesia, porque de hecho la mujer tiene un papel fundamental en la iglesia. Pablo no está prohibiendo que la mujer trabaje en la iglesia, pero sí está afirmando que los lugares de autoridad en la iglesia, como el del pastor, como el de los ancianos, como el de los maestros, deben ser ocupados por los hombres. Una cosa es trabajar en la iglesia y otra cosa es ejercer un cargo de autoridad en la iglesia, ¿sí? Ese lugar está reservado para los varones. La razón de esto tiene su origen desde la creación misma, algo en lo que no vamos a entrar mucho en detalles, pero debe quedar claro que la mujer ocupa un lugar muy importante en el trabajo ministerial de la iglesia y en la familia.
En el versículo 15 se nos explica un poco de eso, aunque debo confesarles que el versículo 15 es un versículo que me parece muy difícil, incluso un versículo problemático, la verdad. Vamos a leerlo. 1 Timoteo 2, 15. Fíjense lo que dice. Está hablando de la mujer. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación, con modestia. ¿Cómo que la mujer se va a salvar criando hijos? Si decimos que es necesario que la mujer tenga hijos como un requisito para alcanzar la vida eterna, y ojo que estoy usando la palabra vida eterna, tenemos dos problemas muy grandes. Primero, que aquellas mujeres que no tienen hijos, entonces no tienen vida eterna. ¿Cómo está eso? Segundo, que alcanzar la vida eterna ya no depende completamente de la fe sola en Cristo. Entonces para la mujer sería Cristo más tener hijos. ¿Sí ven que es un pasaje problemático? Porque si tomamos este pasaje como lo que literalmente parece que dice, entonces toda nuestra teología se desmorona. ¿Sí? Es un pasaje problemático. ¿Cómo lo entendemos, hermanos? Lo primero que debemos ver es el antecedente que Pablo dejó sentado sobre el lugar que ocupa la mujer en la iglesia, que no es el de ejercer dominio sobre el hombre, en el sentido de tomar el lugar de autoridad en enseñanza y de autoridad en la predicación, en la iglesia. Eso es lo primero. Y lo segundo es el término salvación. El término salvación. El comentarista Matthew Henry dice lo siguiente: el término salvación es un concepto complejo y continuo que abarca la justificación, la santificación progresiva y la glorificación final. El término salvación incluye todas estas cosas, ¿sí? Nosotros tendemos a relacionar la palabra salvación únicamente con alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Con morir e ir al cielo y no al infierno. Eso decimos que es la salvación. Pero el concepto bíblico de salvación incluye todas estas cosas, desde nuestra justificación, toda nuestra santificación progresiva que ocurre a lo largo de nuestra vida y la glorificación final. Así que podemos entender este pasaje de dos maneras, y ambas válidas y ambas se complementan la una a la otra. La primera es salvar a la mujer de su posición aparentemente inferior en la iglesia. Dice que Eva fue engañada y parte de su maldición por ser engañada, el castigo que Dios le dio a la mujer, es ser inferior al hombre en cuestión de autoridad. Eso lo podemos ver en Génesis 3. Cuando tenga oportunidad le recomiendo que lo lea. Entonces ella puede salvar o contrarrestar esa inferioridad mediante la crianza de los hijos. Dice: mujer, tu lugar es un lugar inferior en cuanto a autoridad a la del hombre, pero eso no significa que tu lugar no sea importante, porque tú te salvas de esa situación criando a tus hijos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la crianza de los hijos, no nos referimos solamente al parto, no nos referimos solamente a parir hijos, sino a criarlos. ¿Y criarlos cómo? Criarlos en el Señor. Entonces le está diciendo: mujer, yo te acabo de decir que tu lugar es inferior al del hombre en la iglesia en cuestión de autoridad, pero eso no significa que tu trabajo sea menos importante, porque tú tienes el trabajo de criar a los hijos, de levantar a la siguiente generación de la iglesia. Eso no es cualquier cosa. De hecho, me parece que es igual de importante que el hecho de que el varón tenga el lugar de liderazgo en la iglesia. Así que le está diciendo: mujer, eso no significa que no seas importante, pero tu trabajo es criar a tus hijos en el Señor. La segunda forma de entender el pasaje es entendiendo la salvación como todo el proceso, desde la justificación hasta la glorificación final, y sabiendo que las buenas obras siempre acompañan y son evidencia de la salvación. Así que en cierto sentido sí, la mujer se salva a través de la crianza de los hijos, porque eso incluye las obras que acompañan a su salvación. En ese sentido, podríamos decir también que el varón se salva cuidando a su familia, que el varón se salva siendo líder, tanto en la iglesia como en la familia. Sí vemos cómo la salvación incluye estas cosas. Entonces sí, la mujer sí se salva criando hijos, porque esa es parte de las obras que acompañan a su propia salvación. Y ojo que estos no son requisitos para la justificación per se, no son requisitos para alcanzar la vida eterna per se, sino que son parte de la vida cristiana de la mujer. Por lo tanto, las hermanas que no tienen hijos, por la razón que sea, pueden estar tranquilas, porque su salvación no depende de parir hijos o no, no depende de ninguna obra, sino depende solamente de Cristo. Pero el lugar de la mujer en la familia y en la iglesia es la de criar a los hijos.
es la de educar a los hijos, de guiarlos por el camino de Cristo, por el camino de la salvación. Pareciera que nos desviamos del tema, ¿verdad? Porque estamos hablando de la oración. Nos estamos desviando del tema. ¿Cómo de repente me hablas de los roles de la mujer y del hombre en la iglesia y en la familia? Seguimos hablando de la oración, hermanos. Debemos entender el lugar que tienen las mujeres y el lugar que tienen los hombres en la iglesia. Porque también este es un punto que si no se tiene en orden en la iglesia, si no se tiene claro, puede convertirse en un estorbo y en un problema que estorbe la adoración, que estorbe la oración. Cuando el hombre no está asumiendo el lugar que le corresponde en la iglesia y cuando la mujer no está asumiendo el lugar que le corresponde en la iglesia, entonces esto se convierte en un estorbo para la oración. No solo para la oración, para la adoración en general. Cuando una iglesia local carece de un liderazgo fuerte en sus líderes varones y la mujer se ve en la necesidad, no se ve obligada a tener que asumir ciertos roles de autoridad, entonces esa iglesia tiene un problema y ese problema se tiene que resolver. Porque el Señor ha instituido un orden y el Señor ha instituido que no va a permitir que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre, porque esto es así por diseño. Pero tanto el rol del hombre como la mujer son importantes en la iglesia, igual de importantes. Estos roles son muy importantes y cuando la iglesia no tiene salud en este punto, entonces esto se puede convertir en un estorbo para la oración. Por eso es importante. Y por eso Pablo se toma un tiempo, aunque está hablando de la oración, para aclarar este punto. Porque él se da cuenta que en Éfeso tienen ese problema y eso está impidiendo, en cierta manera, que se lleven a cabo correctamente las reuniones de adoración y las oraciones. Así que también esto es importante que cuidemos para poder orar de una manera efectiva en la iglesia. Así que, hermanos, en resumen, hemos visto que debemos orar en la iglesia, primero por todas las personas, pero especialmente por aquellos que tienen cargos de autoridad en la iglesia, cargos de autoridad en el gobierno o en los trabajos. Debemos orar con una conciencia tranquila, teniendo paz entre nosotros, no queriendo robar la atención de los demás a través de la vestimenta o a través de lo que sea, entendiendo el lugar que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, tanto varones como mujeres, en la iglesia también. Ahora, hermanos, me parece que tenemos algunas cosas que debemos mejorar en nuestra propia congregación. Y creo que este pasaje de 1 Timoteo 2 es un buen punto de partida para que le demos a la oración el lugar que debe corresponderle en nuestra iglesia, en nuestras reuniones y también en nuestra vida personal. ¿Amén? Muy bien. Terminamos de esta manera, hermanos. Vamos a orar.